La región amazónica de Brasil, también conocida como la Amazonia, es una región que comprende el 60% de toda la selva amazónica y está bajo soberanía brasileña. Este inmenso territorio, debido a sus hostiles condiciones climáticas y geográficas, se ha convertido en un destino poco atractivo para el asentamiento de humanos, por lo que no es de sorprender que tenga muy poca población. Sin embargo, y a pesar de esto, gran parte del suelo de esta región es bastante antiguo, lo que quiere decir que posee enormes yacimientos de minerales nobles, ferrosos, no ferrosos y de gemas, que le dan un potencial gigantesco a quien sea que controlen estas tierras. Por esto, no es de sorprender que a lo largo de la historia hayan habido otros países que han tenido intenciones de quitarle este territorio a Brasil, y en una ocasión fue la gran potencia norteamericana la que planificó hacerse con la Amazonia brasileña. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, un explorador alemán llamado Alexander von Humboldt y un francés llamado Aimé Bonpland realizaron una expedición hacia la América Española y los Estados Unidos, con el fin de estudiar su geografía, su flora y su fauna. En dicha expedición, Humboldt teorizó que el río Amazonas podría tener una conexión con el río Orinoco en Venezuela y con el río de la Plata en Argentina. A pesar de esto nunca pasó de ser solamente una teoría, ya que el Imperio portugués nunca permitió que la expedición de Humboldt y Bonpland pasara por la región. Sin embargo, esto despertó un enorme interés en las grandes potencias de la época, ya que significaba que el río Amazonas no era un simple río más de Sudamérica y guardaba en sus entrañas tierras muy ricas y fértiles. Con la independencia de Brasil en 1822, las grandes potencias vieron la oportunidad perfecta para tomar cartas en el asunto. Países que ya tenían territorios cerca de la Amazonia brasileña, como Francia con la Guayana francesa o el Reino Unido con la Guayana británica, comenzaron sus propios procesos de expansión en la Amazonia brasileña, como fue el caso de la cuestión de Amapa con Francia o la cuestión de Pirara con el Reino Unido. En el caso de los Estados Unidos, este país, al no tener territorios cercanos a la Amazonia, recurrió a tácticas diferentes. En 1851, los Estados Unidos organizaron una expedición, entre comillas, científica, con el fin de navegar el río Amazonas. Debido a que Brasil, al igual que el Imperio portugués, mantenía dicho río cerrado para las embarcaciones extranjeras, Estados Unidos llevó a cabo dicha expedición desde los ríos Madeira y Marañón, o sea, desde Perú y Bolivia, para sí o sí obligar a Brasil a permitir la salida de la expedición por el río Amazonas. Ese año, Brasil se vio en obligación de celebrar una convención en donde le permitió a todas las embarcaciones provenientes de estos ríos a navegar libremente por el Amazonas. Posteriormente, a partir de toda la información recolectada en esta expedición, un destacado almirante y oceanógrafo estadounidense llamado Matthew Maury escribió un libro llamado The Amazon and the Atlantic Slopes of South America, que en teoría era un libro totalmente inofensivo, detallando la geografía de la región, pero en la práctica tenía como objetivo despertar el interés público estadounidense sobre la región y promover el expansionismo norteamericano en la Amazonia. Una parte del libro dice: el territorio del río Amazonas tiene la capacidad de alimentar con su producción a toda la población del globo. La fertilidad de estos campos es superior a la nuestra. En este rincón del mundo, las carreteras y los peajes son bastante raros. Ni siquiera se ha construido el primer ferrocarril. Por más de 300 años, el hombre blanco ha estado presente en el Amazonas, y por más de 300 años, la naturaleza permaneció soberana por la incapacidad de sus gobernantes. ¿Por cuánto tiempo más deberá continuar esto así? Sin embargo, Maury no propugnaba una simple anexión de la Amazonia a los Estados Unidos. Desde hacía ya mucho tiempo, en el país norteamericano había un acalorado debate sobre si la esclavitud debería seguir o no. Debido a esto, muchos sureños como William Walker planificaron y dirigieron expediciones a países de Centroamérica con el fin de expandir la esclavitud en Latinoamérica y reforzar la postura estadounidense de que la esclavitud era algo legítimo y necesario. La visión de Maury en la Amazonia no era distinta. En una carta dirigida a uno de los oficiales que llevó a cabo la expedición de 1851, Maury escribió: ¿quién va a poblar el poderoso valle del Amazonas? Aquel pueblo imbécil e indolente,
o será poblado por una raza con energía e ingeniosidad, capaz de domar a la floresta y extraer los recursos que yacen ahí. A partir de este momento, Maury comenzó a hacer campaña en su país para conseguir el apoyo para su proyecto y traer a la realidad su ansiada República Amazónica, un nuevo país sudamericano colonizado y poblado por muchos blancos estadounidenses con sus esclavos negros. A pesar de que este proyecto ciertamente cautivó a muchos esclavistas sureños, a los abolicionistas norteños nunca les convenció del todo. A pesar de esto, con el comienzo de la Guerra Civil estadounidense en 1861, el gobierno americano retomó este proyecto. Esta vez como una forma para deshacerse de todos los negros ahora liberados producto de la abolición de la esclavitud. Los Estados Unidos, gobernados por Abraham Lincoln, mantuvieron correspondencia con el Brasil, gobernado entonces por el emperador Pedro II. En dichas conversaciones, los norteamericanos le ofrecieron a los brasileños llevar más de 2 millones de negros hacia la Amazonia, con el fin de dotar a los terratenientes brasileños de una increíblemente grande mano de obra y ayudar a desarrollar y a poblar toda esta región. El emperador brasileño, en una estrategia política para salvaguardar la soberanía nacional, instruyó a sus ministros para que rechazaran esta propuesta, y por suerte para los brasileños, Lincoln era un hombre poco imperialista y aceptó la negativa brasileña. Finalmente, en 1867, Brasil decretó la apertura del río Amazonas para la navegación internacional, disipando finalmente las ambiciones estadounidenses de hacerse con este territorio. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.